y a toda su familia. Estamos viviendo un tiempo difícil a nivel global, a nivel mundial. Un tiempo donde lo que se escucha son noticias de guerras y rumores de guerras. Un tiempo que fue profetizado por los antiguos profetas y por Jesús que vendría. Y es el tiempo que hoy estamos viviendo. Hace pocos días, el presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un, dijo que el mundo está al borde de una tercera guerra mundial y que estamos ya dando los primeros pasos para entrar en una tercera guerra mundial. Ayer, ante la ONU, el secretario de Israel lanzó una fuerte advertencia al mundo en un consejo de la ONU. Dijo que cuando los niños de Israel por los nazis en Auschwitz fueron masacrados, el mundo guardó silencio. Y hoy, cuando los niños por este grupo terrorista Hamas fue masacrado, el mundo siguió guardando silencio. Y las palabras de este hombre fueron: cuando mires a mí, te haré recordar tu silencio. Lo dijo ante la ONU como diciendo: estamos en guerra y no vamos a parar hasta que hayamos derrotado al enemigo. Y esta frase de cuando mires a mí, te haré recordar tu silencio, es una frase que ha hecho, por así decirlo, despertar a muchos y ha hecho como que poner en alerta a muchos de lo que pudiese venir en los próximos días. La economía en muchos países es una economía inestable, una economía que para el 2024 se prevé una recesión económica, tiempo de dificultad económico por todo el conflicto que ahora se está dando. Y esto que vemos no es para alarmarnos ni es para angustiarnos, sino para que usted y yo nos pongamos en pie de lucha a orar y a buscar la presencia del Señor. Siempre les recuerdo el mensaje importante de Jesús. Una de las enseñanzas poderosas de Jesús fue: oren en todo tiempo, velad y orad. Velad, estar despiertos y orad. Pero también dijo Jesús algo muy poderoso, y es que cuando nosotros viéramos todas estas cosas, lo que teníamos que hacer era orar, pidiéndole a Dios que nos dé fuerzas para poder estar en pie y poder escapar de todas las cosas que vendrán. Pero nosotros, los seres humanos, tendemos siempre a olvidarnos de Dios. Siempre tendemos a poner a Dios en un segundo plano. Y cuando vienen las cosas difíciles, lo que hacemos es angustiarnos, deprimirnos, afligirnos y nos olvidamos de Dios. Es normal que tú llores, es normal que te duela el corazón, es normal que sientas tristeza, pero no es normal que te olvides de Dios. Aunque tengas tristeza, dolor, debes ir a la presencia de Dios, donde siempre vas a encontrar fuerzas para seguir adelante. Así que en esa línea hay algo poderoso que pasó en la antigüedad en la vida de un hombre llamado Obed-Edom. Obed-Edom, el arca del pacto, el arca de la alianza, era el arca donde estaba la presencia de Dios. Allí estaba el arca, y esa arca había caído en manos enemigas. Pero cuando los enemigos llevaron el arca a su territorio,
empezó a haber enfermedades en ese territorio. Enfermedades. Así que ellos dijeron, esa arca tenemos que devolverla. Y la devolvieron. Y cuando David fue por el arca, hubo un hombre llamado Usa que tocó el arca indebidamente y este hombre falleció. Así que David quedó afligido, angustiado por esto, y no había dónde guardar el arca. En otras palabras, no había dónde llevar la presencia. Entonces Obed-Edom dice, no se preocupen, yo ofrezco mi casa para que la presencia de Dios esté en mi casa, para que el arca esté en mi casa. Usted y yo en ese tiempo tenemos que ser portadores de la gloria y de la presencia de Dios. Usted y yo hoy, cuando el mundo se levanta para rechazar a Dios, cuando el mundo cada día se vuelve contra Dios, usted y yo tenemos que decir, aquí estoy yo y está mi casa, para que esté la presencia de Dios en mi vida, en mis hijos, en mi hogar. Cuando el mundo hoy hace leyes anti Dios, cuando el mundo hoy proclama leyes que van en contra de los principios de Dios, cuando hoy surgen religiones anti Dios, cuando hoy los líderes religiosos del mundo le dan la espalda a Dios, cuando hoy cientos de denominaciones cristianas le dan la espalda a Dios, cuando muchos pastores y líderes y hermanos y hermanas le dan la espalda a Dios, tú y yo tenemos que levantarnos y decir, Padre, yo y mi casa te serviremos. Y aquí estamos para que tu gloria, tu presencia esté en nosotros. Señor, hoy abro las puertas de mi hogar para que tu presencia venga. Y aunque el mundo, Padre, te dé la espalda, aquí estamos nosotros para seguir sirviéndote y amándote hasta el final. Y es lo que estamos viendo hoy en este tiempo. Gente que cada día se aleja más y más y más de Dios. Gente que un día predicaba la palabra y que hoy se ha torcido por falsas doctrinas. Que hoy por su amor al dinero se ha torcido. Gente, hemos visto la coalición o la unión de religiones, pero en busca y en pro de unos beneficios. Gente que ha torcido su creencia, gente que ha dañado su fe. Mientras eso pasa, tú y yo tenemos que tener nuestros pies todavía firmes en la roca inconmovible que se llama Jesucristo. Tú y yo tenemos que tener nuestra mirada y nuestro corazón en el Padre eterno. Tú y yo tenemos que ser portadores de la gloria de Dios. Portadores de la presencia de Dios. Hay gente que es portadora de alegría, de gozo. Otros son portadores de amargura, de tristeza, de odio, portadores de rencor, de envidia, de egoísmo, portadores de malas palabras. Pero usted y yo tenemos que portar la presencia de Dios. Hay gente que porta enfermedades físicas. Hay otros que portan enfermedades espirituales. Hay gente que carga consigo maldiciones, ruina, miseria, carga pecados. Pero usted y yo debemos portar, cargar la presencia de Dios. Hay gente que porta tanta cosa mala
que solamente con llegar a un lugar ya dañaron el ambiente. Usted conoce a esas personas que llegan a un sitio y a todo el mundo como que no le cae bien, porque lo que habla es fuerte, su mirada es fuerte, su forma de actuar es fuerte, y la gente dice, a metros, anda siempre como misterioso. Gente que porta cosas malas, maldiciones, porta brujería, porta hechicería, porta ruina, miseria, porta pleitos, porta peleas, gente que lleva un bulto de peleas, de pleitos, de homicidios, gente que tiene las manos sucias de sangre, son portadores de las tinieblas. Pero usted y yo y nuestra familia tenemos que portar la gloria de Dios. Y cuando alguien porta la gloria de Dios sobre sus hombros, lleva sanidad, lleva esperanza, lleva vida, lleva tranquilidad, lleva armonía, lleva paz. Cuando alguien porta la presencia de Dios, el poder de Dios está con él. Cuando alguien porta la presencia de Dios, su forma de hablar al lugar donde llega cambia el ambiente, pero para bien. Cuando hay dificultad, no se aflige, sino que ora y cambia la situación. Gente que porta la gloria de Dios cambia el destino de su familia. Por eso cuando empezamos los 100 días, hablamos de 100 días de gloria, de la gloria de Dios, y de que cambiaríamos el destino de nuestra familia. El curso de la historia lo cambiaríamos en nuestro hogar, porque cuando alguien porta la gloria de Dios, las cosas cambian. Y en Obed-Edom y en su familia pasó lo mismo. Era una casa común y corriente. Era una casa normal del pueblo. Era una casa donde no llamaba la atención. Pero cuando Obed-Edom dice, oh, no se preocupen, lleven el arca a mi casa. Lleven la presencia de Dios a mi casa. Obed-Edom no tuvo miedo, sabiendo que había escuchado que el arca en el pueblo enemigo había causado cosas terribles, y ahora Usa había sido, por tocar el arca, había muerto. Cualquier persona teme a la presencia de Dios. Entonces Obed-Edom dijo, miren, en mi casa. Y yo imagino que Obed-Edom, sabiendo todo lo que el arca podía hacer, entonces tuvo que cambiar muchas cosas en su hogar. En otras palabras, como que dijo, en esta casa ahora vamos a vivir de acuerdo a la presencia de Dios, con la reverencia, con la prudencia que la presencia de Dios merece, el respeto que la gloria de Dios merece. Y entonces aquí ya no habrá esto, ya no estará esto, sino que ahora estará la presencia de Dios. Y cambió algunas reglas quizá. Y dice que pasaron unos meses y le fueron con la noticia a David, diciéndole, David, mira cómo ha prosperado la casa de Obed-Edom desde que el arca está allá. Tiene riquezas, tiene bendiciones, tiene abundancia. David, vamos por el arca. Fueron a decirle a David que la casa de Obed-Edom había cambiado. Y eso va a pasar en tu casa cuando esté la presencia de Dios. Vecinos notarán que en tu casa hay algo diferente. En tus hijos hay algo diferente. En ti hay algo diferente. Cuando la gloria de Dios llega a una familia, cambia por completo, y el resto lo nota, porque cambia para bien. En la casa de Obed-Edom las cosas cambiaron para bien, tanto espiritualmente, que es lo más importante, como materialmente. Hubo abundancia en la casa de Obed-Edom, hubo riquezas en la casa de Obed-Edom.
al punto que los vecinos, la gente que pasaba, notaba que algo había cambiado en la casa de Obed-Edom. Ya no era la misma casa, ahora era una casa que tenía riquezas, que tenía bendición. Era una casa que había sido completamente transformada, al punto que le van con la noticia a David. Eso significa que hubo un cambio total en la familia y en la casa de Obed-Edom. Como yo quiero que ese cambio esté en tu hogar, en tu familia. Y yo deseo de todo corazón, como decía Pablo, deseo que en tu casa esté la presencia de Dios y que tu hogar y tu familia sean transformados como la familia de Obed-Edom. Y dice la palabra que le fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios a la casa de Obed-Edom, de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. En otras palabras, David le dijo: Obed, ya has tenido aquí mucho tiempo el arca, es tiempo ahora de que vuelva a donde pertenece. Pero en ese tiempo que estuvo el arca, en la casa de Obed-Edom, hubo bendición, y no solo física y espiritual, sino material. En otras palabras, Dios dejó riquezas en la casa de Obed-Edom. ¿Por qué? Porque había una postura correcta para la presencia de Dios. Y tú y yo estamos aquí orando, clamando en estos 100 días para que la gloria, la presencia de Dios esté en nuestra familia, en nuestro hogar. Conviértete hoy tú en el Obed-Edom de tu familia. Tú en este día di: Señor, yo hoy me comprometo a, así como Obed-Edom, que levantó la mano y dijo: en mi casa pueden dejar el arca. Yo me comprometo hoy en decir: Padre, tu presencia es bienvenida a mi casa. Tu gloria, tú, Padre, eres bienvenido a mi casa, a mi hogar, a mi familia. Padre, y que en mi casa estés tú, porque si estás tú, Padre, todo está bien. Hay un himno de antaño que decía: en el hogar, tú necesitas a Jesús. En la familia tú necesitas a Jesús. Necesitamos, dice el himno, a Jesús. Otro himno de antaño dice que cuando Jesús pasa, todo lo transforma. Se lleva la tristeza, deja la alegría. Y eso hace Dios. Eso hace Dios cuando hay una familia que le busca. Se lleva el dolor, se lleva la ruina, la miseria, el estancamiento, se lleva la enfermedad, se lleva el luto, se lleva el llanto y lo transforma por gozo, por alegría, por bendición, por salud. Lo transforma Dios todo, porque donde está la presencia de Dios hay libertad, hay gozo, no hay tinieblas, hay bendición, hay un cielo despejado. Por eso es que la palabra dice que los que esperan en Dios nunca serán avergonzados. La palabra dice que los que confían en Dios, la luz de ellos será como la aurora de la mañana, que va en aumento hasta que ya es al mediodía. Y si tú y yo tenemos la presencia de Dios, nuestra vida no será más clara que el mediodía. Compartimos el libro de Job cuando dice: y olvidarás tu miseria y tu ruina como aguas que pasaron, o te acordarás de ellas como aguas que pasaron, y tu vida será como la luz del día que irá en aumento.
Los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Pasamos por momentos difíciles, atravesamos desiertos, atravesamos enfermedades, pero siempre, siempre tenemos victoria, porque Dios está con nosotros. Atravesamos el luto, atravesamos la muerte, atravesamos momentos de desesperación, pero siempre tenemos la mirada puesta en Dios. Nunca quitamos la mirada de Dios, ni nos rebelamos contra Dios, sino que decimos: Padre, gracias, tú estás con nosotros, y Dios nos da la victoria. Estamos viviendo la recta final, hermanos, y son tiempos difíciles los que vienen. Si usted escucha a un profeta hablar que vienen tiempos difíciles, porque la palabra de Dios así lo describe, que vendrán tiempos de guerra, de rumores de guerra, tiempos de hambre, tiempos de pestes, tiempos de enfermedades, tiempos donde el hombre cada día sería peor porque se perdería el amor de unos a otros, tiempos difíciles, pero tiempos donde la gloria del Señor nunca faltará a los que le busquen, tiempos donde la presencia del Señor estaría con nosotros o estará con nosotros. Tiempos donde el Espíritu Santo de Dios nos llena para hacernos perseverar hasta el final. Tiempos donde solo podremos estar en pie delante de la presencia del Señor. Lo que hoy vemos a nivel mundial, todo lo que está pasando es la preparación del nuevo orden mundial, del gobierno del anticristo. Y cuando este gobierno ya esté establecido, lo que viene para el mundo serán días de lloro, días de lamento, días de angustia, días de opresión. Pero los que estamos en Dios, los que esperamos en Dios, nuestra confianza está puesta en Dios, y Dios es nuestro sustento. La palabra dice: el que persevere hasta el fin será salvo. Y la única forma de que tú y yo podemos perseverar hasta el fin, es con la presencia de Dios en nosotros, porque humanamente será imposible. Humanamente, la gente que no tenga a Dios, dice Lucas capítulo 21, estarán desmayando del temor, de la angustia, de la expectación. Intentarán quitarse la vida, pero no podrán, dice la palabra. Pero los que esperamos en Dios, estaremos confiados y seguros, porque sabemos que el Señor nos guarda, que el Señor nos provee, que el Señor nos sustenta, que el Señor nos da aliento, nos da alimento para seguir siempre adelante. Es por eso importante que en este tiempo tú aumentes tu fe, tú te llenes de la presencia de Dios, porque sin Dios no podremos hacer nada, pero si estamos con Él, tenemos victoria. Y hoy determina en tu corazón que la gloria del Señor esté en tu familia, que tus hijos cambien la droga, el alcohol. Hermano, ¿cómo lo hago? Lo que estás haciendo hoy, orando, pero también hablándoles de Dios, también dando un buen testimonio, diciéndoles: es el tiempo de cambiar, es el tiempo de que hay que buscar a Dios. Familias que están divididas en envidias, en celos, es el tiempo de unirse como familia. Es el tiempo de que te unas con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, para orar, para buscar a Dios, para levantar un altar familiar, para unidos acercarse a Dios. Es el tiempo
de acercarse a Dios. Y que la presencia del Señor esté contigo. Y que la presencia de Dios esté en tu hogar, esté en tu familia. Y que la presencia de Dios lo llene todo.